Hola a todos. Estos días se ha hablado mucho del descubrimiento de un posible exoplaneta muy parecido a la Tierra. Es una noticia muy interesante en cuanto a que la combinación que se ha descubierto es verdad que es muy llamativa, pero que no es tan atractiva como podría parecer porque el exoplaneta no está confirmado que se haya descubierto. Pero en cualquier caso es una buena oportunidad para hablar de qué son los exoplanetas similares a la Tierra y por qué este descubrimiento es el más interesante, a pesar de que en realidad no está del todo claro que ese exoplaneta en el sistema Kepler 160 exista realmente. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de ese posible exoplaneta en Kepler 160, qué características tendría y por qué es tan interesante en comparación a otros exoplanetas que se han encontrado, de los que también se ha dicho que son similares a la Tierra y que en realidad, si lo miramos con detenimiento, pues resulta que no son tan similares como se podría pensar. Hay que decir que en realidad el sistema en el que se ha encontrado este posible exoplaneta, Kepler 160, es un viejo conocido. En él hace ya unos años se descubrieron dos exoplanetas, estos sí están confirmados, Kepler 160b y Kepler 160c, que no están en la zona habitable y por tanto pues en cuanto a esa posibilidad de poder encontrar vida en otros lugares de la galaxia no nos resulta especialmente interesante. Pero se ha puesto de actualidad porque hay un grupo de investigadores que lo que está haciendo es volver a estudiar sistemas que estudió el telescopio Kepler con los datos que obtuvo y utilizar técnicas nuevas para intentar encontrar información que hubiese pasado desapercibida en aquel momento. Y al reanalizar el sistema de Kepler 160 se encontraron con que hay motivos para pensar que hay al menos un exoplaneta más, porque la órbita de Kepler 160c se ve afectada por la gravedad de un objeto más, y ese sería Kepler 160d, el primer exoplaneta que se plantea que existe allí también, además de este posible exoplaneta similar a la Tierra, y analizando los datos del telescopio Kepler también han encontrado indicios de que hay un exoplaneta más. Este se llama KOI 456.04. ¿Por qué así y no Kepler 160e, que es el nombre que le debería tocar? No está claro realmente que exista, tiene un 85% de probabilidad. Para poder decir que es un exoplaneta tendría que tener un 99% de probabilidad de seguridad de que realmente existe. Y por eso se le llama con esa designación. KOI es la abreviatura de Kepler Object of Interest. Y este es el exoplaneta que en realidad está dando mucho que hablar. De Kepler 160d en realidad se ha hablado muy poquito, solo se ha dicho que su existencia parece evidente por el efecto que tiene en la órbita de Kepler 160c. Pero el que está llamando la atención es ese KOI 456.04. Hay que decir que en el vídeo veréis conceptos artísticos de exoplanetas rocosos. No hay ningún concepto artístico de cómo podría ser este KOI 456.04, pero bueno, nos sirven como excusa para tener un acompañamiento visual más llamativo. Y hay que decir que, ¿por qué se dice que este es el exoplaneta más similar a la Tierra que se podría haber descubierto suponiendo que realmente se confirme que existe? Hay que tener en cuenta que normalmente cuando hablamos de un exoplaneta similar a la Tierra, nos solemos quedar únicamente con las propiedades de ese exoplaneta y en realidad hay que hacer ciertas suposiciones. Normalmente se mira cuál es el tamaño del exoplaneta en comparación al de la Tierra, cuál es su radio. Se mira si está en la zona habitable de su estrella y casi podríamos decir que ahí terminan las comparaciones, porque a día de hoy es muy difícil saber si un exoplaneta rocoso en la zona habitable de una estrella tiene atmósfera o no. Es algo que se podrá hacer con mucha más facilidad cuando entran en funcionamiento telescopios como el James Webb, y eso hace que, por un lado, nos quedemos solo con las características de un exoplaneta que hacen que pueda ser parecido a la Tierra. La Tierra es un planeta que está en la zona habitable de su estrella. El problema es que también hay que tener en cuenta qué estrella es la que ese planeta está orbitando. En el caso de la Tierra, el Sol es una enana amarilla y, como hemos comentado en otros vídeos, según el tipo de estrella que sea, la zona habitable estará más lejos o más cerca. El problema es que muchos de los exoplanetas rocosos que se han encontrado, que se ha dicho que son similares a la Tierra, están cerca de su estrella porque orbitan a enanas rojas y su zona habitable está muy cerca, a unos pocos millones de kilómetros de la estrella, mucho más cerca que Mercurio del Sol, porque estas estrellas son mucho menos masivas que el Sol, son más frías, su zona habitable está mucho más cerca. Y eso ya es una primera diferencia importante respecto a lo que nos encontramos en la Tierra, porque el Sol no es una enana roja. Y de hecho, la mayor parte de la radiación que llega a la Tierra lo hace en forma de luz visible. La mayor parte de la radiación que llega a un exoplaneta rocoso en la zona habitable de una enana roja lo hace en forma de infrarrojo.
de radiación infrarroja, y eso quiere decir que es fundamentalmente diferente a lo que experimenta la Tierra. No solo eso, hay que sumarle también que la Luna, por ejemplo, está en rotación síncrona con la Tierra. Eso quiere decir que muestra siempre su mismo hemisferio porque tarda tanto tiempo en girar sobre sí misma como en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Ese mismo comportamiento sucede en esos exoplanetas rocosos en la zona habitable de enanas rojas. Prácticamente todos estarán en rotación síncrona o en acoplamiento de marea, se le llama también, y eso quiere decir que hay un hemisferio iluminado completamente de forma constante, nunca se hace de noche, otro hemisferio en el que nunca se hace de día, está siempre a oscuras, y una zona en la que hay un crepúsculo permanente. Y esa es otra gran diferencia con la Tierra. La Tierra no está en rotación síncrona con el Sol. Y podríamos seguir, porque hay que tener en cuenta que las enanas rojas, lógicamente, son estrellas que no se comportan de la misma forma que una enana amarilla como el Sol. Es decir, no solo basta con tener en cuenta las propiedades de un exoplaneta rocoso que se descubra, no solo tiene que parecerse a la Tierra, también hay que tener en cuenta en torno a qué tipo de estrella orbita, porque sabemos sin género de dudas que hay vida en un planeta rocoso alrededor de una enana amarilla en su zona habitable, porque la Tierra es precisamente la que cumple ese patrón. No sabemos todavía, aunque se pueda sospechar que sí, que hay exoplanetas rocosos en torno a enanas rojas en su zona habitable que tengan vida o en torno a enanas naranjas, por hablar de otro tipo de estrella. Y hasta que no se confirme, pues en realidad solo se puede sospechar, no se sabe seguramente si es así, pero desde luego lo que está claro es que en ningún caso son exoplanetas tan similares a la Tierra como nos gustaría creer. Y lo interesante de este sistema es que los investigadores que han anunciado el descubrimiento hablan precisamente de que en este caso sí tenemos un buen análogo del sistema Tierra-Sol. Lo que quieren decir es que tenemos un exoplaneta que es similar a la Tierra alrededor de una estrella que es muy parecida al Sol, porque Kepler 160 de hecho es también una enana amarilla, es un poquito más grande que el Sol, un 10% aproximadamente, tiene el 88% de la masa, o sea, más o menos la misma masa, y la única diferencia al margen de eso es que la temperatura de su superficie es 300 grados menos que la del Sol. Es decir, son diferencias pequeñas. Por ponerlo en contraste, la temperatura de la superficie de una enana roja es unos 2000 grados, aproximadamente, hay casos incluso más fríos, de diferencia con el Sol. Es decir, estamos hablando de cosas muy diferentes y en este caso, ese COI 456.04, que es el nombre que tiene ese posible exoplaneta que sería similar a la Tierra, tiene muchos más paralelismos, porque además su órbita es muy parecida a la de la Tierra. Tardaría unos 378 días en dar una vuelta alrededor de su estrella, es decir, 13 días más que la Tierra, alrededor del Sol. Lo que sí llama la atención es que es un 90% más grande que la Tierra. Esto siempre, claro, suponiendo que realmente exista. Como digo, hay un 85% de probabilidad de que sea así, hace falta que sea un 99%, pero en principio no hay motivos para decir que esto parezca un fallo de los instrumentos. Es posible, sí, pero bueno, el 85% hace pensar que seguramente, si todo va bien, se confirmará tarde o temprano que realmente existe. En cualquier caso, la combinación es muy interesante. Un posible exoplaneta rocoso que tarda casi tanto como la Tierra en dar una vuelta alrededor de su estrella es muy parecida al Sol, y eso lo hace interesante a pesar de que sea un 90% más grande. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa diferencia de tamaño? Es grande. Hay exoplanetas rocosos que se han encontrado en torno a enanas rojas que son más parecidas a la Tierra en cuanto a tamaño. Pero a pesar de ese 90% más que lo convierte en una supertierra, un planeta rocoso más masivo que la Tierra, estamos ante la combinación de estrella y planeta más parecida a la Tierra y el Sol que se ha encontrado hasta ahora. Y lo lógico es suponer que si este exoplaneta realmente existe, tiene más probabilidades de que quizás la vida haya aparecido en él a lo que se puede sospechar de una enana roja y su planeta, porque no está tan claro, por ejemplo, que los planetas alrededor de enanas rojas en su zona habitable hayan sido capaces de retener su atmósfera. En el caso de este posible exoplaneta, no hace falta imaginar demasiado para suponer que si la Tierra alrededor del Sol ha sido capaz de retener su atmósfera, este exoplaneta podría haberlo hecho también. A lo mejor no, pero sabemos que es posible porque nuestro planeta lo ha hecho. En el caso de exoplanetas alrededor de enanas rojas, eso no está tan claro. Y hay que decir también que este exoplaneta, si tuviese una atmósfera no demasiado masiva y un efecto invernadero suave, debería tener una temperatura media en superficie en torno a los 5 grados. Es unos 10 grados menos que la temperatura media en superficie de la Tierra, pero suficiente para que tenga agua líquida en su superficie, y eso quiere decir, por tanto, que podría ser un planeta en el que la vida
haya llegado a aparecer. Desde luego parece que tiene los ingredientes necesarios para poder ser habitable, suponiendo que tenga una atmósfera, lógicamente. La única forma de salir de dudas es confirmar que realmente este posible exoplaneta existe. Es algo que se podría hacer, por ejemplo, con el lanzamiento de un telescopio llamado Plato, que se lanzará en 2026 por parte de la Agencia Espacial Europea, y que, según explican los investigadores, si observase la región que estuvo estudiando el telescopio Kepler y analizase esta estrella, pues podría ayudar a determinar si realmente existe o no. Y cuando eso se produzca, pues puede que tengamos, si la confirmación es positiva y no se dice que simplemente pues fue un error de los instrumentos o cualquier otra explicación, quizá estemos ante uno de los exoplanetas más similares a la Tierra, en torno a una estrella muy similar al Sol. Un poco lejano en cuanto a que está a 3.140 años luz, es decir, no es algo que vayamos a poder visitar en breve, ni que siquiera con las naves microscópicas en las que se está trabajando en el proyecto Breakthrough Starshot, pero es una idea interesante porque nos hace pensar que hay una combinación específica que sabemos que funciona, que es la de planetas rocosos en torno a una enana amarilla, y en este caso pues se ha encontrado un ejemplo que es muy parecido a la Tierra, y es fácil dejar volar la imaginación. Esto se ha encontrado en torno a una estrella llamada Kepler 160, pero hay miles de millones de estrellas en la Vía Láctea, como el Sol. ¿En cuántas de esas estrellas, aunque no lo sepamos todavía, habrá otros exoplanetas rocosos con un tamaño parecido al de la Tierra, con unas condiciones parecidas a las de la Tierra, en su zona habitable? A día de hoy no se sabe, pero lo bonito de la ciencia y de la astronomía es que es un camino en el que constantemente en cada paso se aprende algo nuevo, y seguro que en los próximos años tenemos una idea mucho mejor de cuántos exoplanetas sí son realmente similares a la Tierra, no solo porque tengan características parecidas, sino porque además orbiten en la zona habitable de enanas amarillas. Así que ahora ya sabéis qué tiene de interesante ese descubrimiento de un posible exoplaneta que parecería que es muy similar a la Tierra. Y hay que decir que en el podcast de ayer estuve hablando del ascensor espacial, de si realmente algún día puede que veamos un ascensor espacial convertido en realidad, y de cuáles son los desafíos de construirlo en la Tierra, y de un proyecto que plantea, al menos de forma teórica, cómo se podría llevar a cabo la construcción desde la Luna y por qué esa sería una opción más interesante. Así que, si os interesa, lo podéis encontrar en el podcast. Y hay que decir que el vídeo de la semana que viene, si no hay algún cambio de planes como esta semana, será el del Planeta 9, y por supuesto que, como siempre, cada noche me podéis encontrar en Twitch, en la que todos los días estamos hablando de astronomía, hablamos de la temporada de huracanes estas semanas, y de hecho será durante unos cuantos meses porque dura hasta noviembre, y también tenemos tiempo para jugar algún juego con la comunidad, es decir, con el chat, con todos los que paséis por allí, y sois vosotros los que decidís qué es lo que sucede en el juego, qué decisiones tomamos y cómo termina siendo la historia, es decir, le damos forma a la historia entre todos. Y además de eso, pues hay mucho humor, muchas bromas, muchas curiosidades, así que si os queréis pasar por allí seréis más que bienvenidos. Y el horario es a partir de las 9 de la noche en hora de la península ibérica. Y poco más que decir, como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por participar en la comunidad, espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!